Estados Unidos entra en la quinta ola de COVID-19. En algunos estados, el número de infectados ha aumentado hasta un 40%. Vuelven las advertencias para que la población tome precauciones. La masacre en Búfalo revive el polémico debate de la pena de muerte en Nueva York. Muchos piden que regrese para castigar a quienes cometen actos de terrorismo, crímenes de odio y cualquier tipo de violencia extrema. 2 niños se encuentran hospitalizados porque sus familias no pudieron encontrar leche de fórmula en ninguna tienda. Se agrava la crisis nacional causada por la escasez del vital producto. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez y vamos a comenzar con esto porque la escasez de leche de fórmula para bebé ya cobró sus primeras víctimas. Son 2 niños que tuvieron que ser internados en un centro médico. Anthony Belchi está en Miami y tiene lo último sobre esta alarmante situación. Anthony, vamos contigo, adelante. Pues sí, el desabastecimiento de la fórmula para bebés empieza a ser muy preocupante, sobre todo porque ya se han dado los primeros casos de hospitalizaciones de niños que han tomado productos alternativos y han tenido efectos adversos. 2 niños han sido hospitalizados en Tennessee al reaccionar de forma adversa a una nueva fórmula para bebés. Es una de las consecuencias por la falta de este producto en Estados Unidos y muchos padres están desesperados. Realmente es preocupante para nosotras las mamás que tenemos bebés pequeñitos y que no podemos dar lactancia materna más o exclusiva. Es algo preocupante. Todo empezó hace un par de semanas cuando encontraron que algunos polvos estaban contaminados. La Casa Blanca ha hablado con algunas compañías como Walmart o Target para tratar de paliar los efectos. La FDA confirmó que reabrirá en pocos días la fábrica de Abbott que clausuró tras el preocupante hallazgo. Queremos asegurarnos de que se hace de una forma segura. Vamos por el camino de reabrir las instalaciones de forma segura. La escasez de fórmulas para bebés ya es una crisis nacional. El gobierno ha tenido que intervenir para frenar el desabastecimiento y asegurar su producción y distribución en todo el país. En el Congreso, los demócratas han presentado un proyecto de ley para destinar $28 millones en ayudas. Mientras tanto, en los bancos de leche se está dando un auge de madres desesperadas que prefieren almacenar la leche materna por si luego no encuentran fórmula. Da un poco de miedo cuando te das cuenta de que no vas a poder alimentar a tu bebé. El gobierno confía en que estas medidas permitan suavizar la crisis alimentaria, aunque hay otra crisis, la de la cadena de suministro, que aún no da tregua. Eso es todo por mi parte. Devuelvo la conexión al estudio. Gracias, Anthony, por este reporte. Y mire, durante los últimos 20 años aquí en Estados Unidos se han fabricado más de 139 millones de armas para la venta comercial. Así como está escuchando, desde el 2011 no ha habido un año en el que se hayan fabricado menos de 6.700 millones de armas de fuego para el consumo interno en el país. De acuerdo con un informe del Departamento de Justicia, en el 2020 fueron fabricadas con licencia 11.300.000, un 187% más que las producidas hace 20 años. Otro dato de interés es que las armas producidas por cada 100.000 habitantes en el año 2000 fueron 1.400, mientras que en el año 2020 fueron 3.400. Otro dato relevante es que las armas fantasmas fueron imposibles de rastrear en el año 2021. 19.344 de ellas fueron recolectadas por la policía. Entre 2016 y 2020, unas 25.000 fueron utilizadas en delitos. Esto es una indicación de que estas armas se están volviendo más frecuentes en el país. Por cierto, cada vez que hay una balacera mortal en los Estados Unidos, en el Congreso comienzan a debatirse medidas para el control de armas. Es una situación familiar donde las propuestas y los discursos van y vienen, pero conforme pasan los días, los proyectos de ley se estancan, la indignación se va desvaneciendo y todo vuelve a ser lo mismo hasta que se registra otra matanza. Y precisamente el aumento de la fabricación legal de armas en Estados Unidos ha ocasionado que se disparen los delitos violentos. La tasa de homicidios por armas de fuego en el país se elevó a 35% en el 2020. Es la más alta que se ha registrado en los últimos 25 años, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, o sea, los CDC.
Crece la alarma aquí en los Estados Unidos por el incremento de infecciones de COVID-19. Este es otro tema. Y aunque no se ha declarado oficialmente, expertos en salud señalan que ya estamos inmersos en un nuevo brote del virus. Vamos con María Teresa Sarabia, que nos amplía los detalles. La quinta ola de COVID-19 parece ser ya una realidad en Estados Unidos por el alarmante aumento de contagios causados por las nuevas variantes del virus y por el lento pero constante incremento de hospitalizaciones en todo el país. Solo la semana pasada los casos subieron más del 40% en el estado de Illinois y en la costa este también se vieron alzas importantes de infecciones de la variante Omicron en las últimas semanas. Lo mismo ocurre en Nueva York, donde se urgió a la población a usar mascarillas en interiores públicos, luego de que la tasa de contagio se disparó hasta 308 por cada 100,000 habitantes. En tanto, en la costa oeste, se advirtió que los CDC podrían cambiar en California, al condado de Los Ángeles, el nivel comunitario de COVID de riesgo bajo a riesgo medio si la tasa de casos llega a 200 por cada 100,000 residentes. Actualmente son 175. En ese condado se registró un notable aumento de contagios entre adolescentes de 12 a 17 años y también en adultos en edad laboral. Y los hospitales se están inundando de nuevo con pacientes. Solo en los pasados 7 días, las cifras subieron un 29%, las más altas desde enero, mientras que los contagios en general se incrementaron un 16%, pero con un alza consistente. Eso obligó a las autoridades de salud a exhortar a los habitantes para que de nuevo se pongan mascarillas en lugares públicos cerrados, incluso aunque ya no sea obligatorio usarlas. Por ahora, el gobierno estatal no planea restituir la orden de usar cubrebocas en interiores. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. Y la muerte de 10 personas a manos de un adolescente tiene a los políticos de Nueva York hablando de volver a instituir la pena capital para condenar a este tipo de ataques. Desde la Gran Manzana, Ángela González nos dice si eso tiene posibilidades. La masacre ocurrida en Buffalo a manos de un pistolero motivado por odio racial reaviva el debate sobre la pena de muerte. Y aunque en el estado de Nueva York la última persona que murió por pena capital fue en 1963, el estatuto que los condena no ha sido completamente repelido. Un experto nos explica. Estupefacta una comunidad que llora una nueva masacre que cobró la vida de 10 inocentes a manos de un adolescente lleno de odio racial. Se han unido para exigir el máximo castigo para el pistolero, la pena de muerte. Entonces yo creo que valía la pena para que así la gente tuviera miedo, los otros muchachos que tienen ese síndrome de matar. Sin embargo, Nueva York, el Estado Imperio, no ha derogado por completo su estatuto de pena capital, aunque sí lo había declarado inconstitucional y nulo en 2004. Es un proceso muy largo y en el clima, públicamente hablando, que tenemos hoy, yo no veo mucha posibilidad. El poder recae ahora en las leyes federales y el presidente Biden considera que deben hacerse cargo del caso. De hecho, el FBI y otras agencias federales están envueltas en la investigación. Mantener vivo a Peyton Gendron, de 18 años, por el resto de su vida en la cárcel tendrá un alto costo que deberá ser pagado por los contribuyentes. En el sistema federal existe pena de muerte por ciertos delitos, entre ellos un acto de terrorismo. Y rompiendo con una pausa de 17 años, fue el gobierno de Donald Trump el que más personas ejecutó en 70 años, con un total de 13 que fueron llevados a la pena capital. Regreso contigo al estudio. Gracias, Ángela, por este reporte. Y mira, la administración Biden se está preparando para que el próximo lunes termine el título 42 de protección de la salud, el que ha impedido que miles de personas crucen a Estados Unidos a pedir asilo, y en su lugar el Departamento de Inmigración usará el título 8, que enumera las múltiples situaciones en la frontera que permiten deportaciones expeditas. Desde Washington DC, Armando Guzmán tiene el reporte y nos explica un poco más. Los preparativos de vigilancia en la frontera están siendo obvios a propósito. Estados Unidos quiere que la gente fuera de este país sepa que las políticas restrictivas de inmigración van a continuar y se van a hacer más duras después de que el día 23 termine de aplicarse el llamado Título 42 en todas las fronteras estadounidenses. After Title 42 is lifted, non-citizens will be processed pursuant to Title 8. Which provides that individuals who cross the border without legal authorization are processed for removal and,
if unable to establish a legal basis to remain in the United States, promptly removed from the country. El secretario de Seguridad Nacional le vino a decir al Congreso que en septiembre inició la preparación de 6 nuevos pilares para rechazar a la gente en la frontera. Esos nuevos pilares de inmigración son más personal fronterizo, más eficiencia en las deportaciones, aseguramiento de transporte aéreo y terrestre, coordinación con los estados fronterizos, combate a organizaciones de traficantes de personas y más coordinación con los países socios. Los críticos dicen que más que planearlo, debían ejecutarlo. Lifting Title 42 would be a total disaster. Homeland Security and law enforcement officials warning that ending Title 42 will trigger a mass migration event. Pero los congresistas demócratas de la frontera, como Verónica Escobar, dicen que todo es un truco republicano para exagerar las cifras, porque eso les conviene. They like having Title 42 in place because it inflates the numbers. And so it works for their narrative, it works for their xenophobic push. Por eso las deportaciones van a seguir, y no solo eso. La intención de inmigración es acelerarlas. Eso no va a terminar. Anoche en McAllen, la patrulla fronteriza le dijo al secretario Mayorkas que están viendo aumentos drásticos de gente intentando entrar a Estados Unidos. Las cifras federales muestran el mayor aumento en 22 años. If one does not qualify for relief, one will be removed. El gobierno quiere que la gente sepa que si viene, lo van a deportar. Y la otra es que tenemos que esperar a que el juez en Luisiana decida, finalmente en cuestión de horas ya, si el título 42 se puede descontinuar o no. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Bueno, y con esto vamos a una pausa. Presunto depredador sexual ya está en prisión. Sus víctimas eran niños de entre 9 y 12 años. Cientos de doctores cubanos van a llegar a México. ¿Por qué están tan enojados los médicos mexicanos? Un taxista se metió a un supermercado con todo y auto y no precisamente a comprar frutas y verduras. Ya le contamos. Volvemos al aire con esto porque ya fue puesto tras las rejas un sujeto acusado de haber abusado sexualmente de varios niños durante varios años. Omar Rojas está en Irving, Texas, y nos dice cómo lograron capturarlo. La policía de la ciudad de Irving arrestó a José Aguado Robles, un hombre hispano de 41 años, el cual enfrenta varios cargos de abuso sexual a menores, estos cometidos en los apartamentos Agave at Willow Creek, donde ha vivido desde el 2008 a la fecha. Según la policía, una víctima de 10 años de edad rompió el silencio y dijo que Robles abusó sexualmente de él en el apartamento, mientras la hija de Robles lo cuidaba como su niñera. Vecinos del complejo muestran su preocupación. Es un aviso para los padres para que alerten a que cuiden más a los niños porque las situaciones son bien peligrosas. El señor Martín Zavala considera que hoy en día muchos padres de familia no le ponen suficiente atención a sus hijos, por lo que es más fácil que algo así suceda. Últimamente los padres, y lo he visto personalmente, que no ponen atención a sus hijos, ni saben dónde andan y nada más se salen. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones y al momento se presume que todas las víctimas serían niños hispanos entre 9 y 12 años de edad. Ante tal situación, la comunidad pide una mayor vigilancia por parte de las autoridades en el área. Las autoridades se pongan más buzos porque los niños son los que están sufriendo tantas cosas. Según datos del Centro Nacional de Recursos para la Violencia Sexual, se estima que anualmente cerca de 325,000 menores están en riesgo de convertirse en víctimas de abuso y explotación sexual infantil y lamentablemente solo el 12% de los casos se reportan a las autoridades. Omar Rojas Cavazos, Noticiero Estrella TV. Bueno, y ahora mire esto, uno de los 3 ex policías de Minneapolis involucrado en el caso de George Floyd acordó pasar 3 años en la cárcel. Thomas Lane, de 39 años, aceptó el cargo de homicidio involuntario por la muerte de Floyd en mayo de 2020. Recordemos que ese día el ex oficial Derek Chauvin mató a Floyd al presionar su cuello con una rodilla durante 9 minutos con 29 segundos. Un adolescente de 18 años murió de manera trágica cuando jugaba en una playa de Nueva Jersey. La víctima y su hermana de 17 años cavaron en la arena, escucha esto, un pozo de 10 pies de profundidad cuando de pronto se derrumbó y los dejó enterrados. La joven logró ser rescatada por los rescatistas y fue reportada en buen estado luego de haber sido atendida en la escena.
Vamos ahora a otra pausa. Indigna a médicos mexicanos el anuncio de que cientos de doctores cubanos llegarán al país. Un taxista estrelló su auto aparatosamente en un supermercado. Tiene que ver el desastre que causó. En Eagle Pass, Texas, 5 centroamericanos murieron al asfixiarse luego de quedarse atrapados en el vagón de un tren. Agentes estadounidenses detectaron con rayos gamma a varias personas en el vagón y ordenaron que el convoy volviera a Piedras Negras, Coahuila, donde uno de los hombres fue sacado todavía con vida, pero poco después falleció en el hospital. Gran molestia ha causado la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de importar especialistas médicos cubanos a México, a quienes se les van a pagar sueldos mucho más altos que a los galenos nacionales. Víctor Blázquez se encuentra en la capital azteca y nos dice por qué hay tanta controversia. En México crece y crece la polémica sobre la llegada de 500 médicos de origen cubano para trabajar, plazas que pudieran ser para mexicanos. Y es que, mientras un especialista nacional gana unos $1,000 mensuales en promedio, los doctores extranjeros podrían estar recibiendo $6,000. Si estamos haciendo lo de Cuba es porque necesitamos los médicos. Así, esta mañana, el titular del Ejecutivo Federal sostuvo que no se dará ni un paso en la contratación de los médicos cubanos y que la próxima semana se darán a conocer las plazas de los médicos especialistas que son necesarias, contratando de inmediato. Pues vamos a dar a conocer aquí el martes con el compromiso de contratación de inmediato, con los mejores sueldos. Declaraciones que han causado indignación entre la comunidad de sanidad en el país. Y es que sin importar que sean cubanos o de cualquier otra nacionalidad, los médicos que lleguen a México, lo que piden estos doctores es que se les tome en cuenta para laborar en su nación. Si usted dice que no hay médicos en México, le puedo decir que hay muchísimos médicos y muchísimos especialistas, que estamos en listas de espera de años y años para conseguir una plaza. Profesionales eméritos sostuvieron que el país sí cuenta con los médicos, contrario a lo que sostiene el gobierno. Más que una falta de médicos, es una mala distribución de estos médicos. Se puede notar que los estados del norte tienen una mejor cobertura de médicos con respecto a los estados del sur y del sureste. Cabe destacar que ya se han organizado unos 1,300 especialistas, casi el triple de los doctores cubanos convocados por el gobierno. Una fuerza laboral que a decir de las autoridades no existía. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero Estrella TV. Bueno, y de México vamos a Colombia. El choque de un taxi que se estrelló a toda velocidad contra un supermercado dejó varias personas heridas y cuantiosos daños. Gilberto Rivera está en Bogotá y nos cuenta qué causó este aparatoso accidente. En este video quedó registrado el momento exacto en que un taxi choca estrepitosamente contra un supermercado en el barrio Altamira, en el sur de Bogotá. Desesperadamente los vecinos intentaban auxiliar al conductor del taxi, quien estaba inconsciente. El vehículo estaba destrozado y era difícil sacarlo. Pasaron por ahí, se alcanzaron a salvar, pero se estrelló contra el Uber, llevando esa camioneta. Poco después del impacto, todo fue caos y confusión. Los vecinos trataban de auxiliar a los heridos. Los bomberos llegaron a controlar la situación, pero fue difícil. Los transeúntes estaban en medio de los escombros tratando de ayudar. Donde esos manes de la moto no se quitan, se los llevan, los mata. Según las investigaciones, el vehículo se quedó sin frenos, chocó con un microbús de transporte y posteriormente golpeó la tienda. El vehículo tipo taxi, al parecer, presenta fallas mecánicas, específicamente en su sistema de frenos. Por este motivo, colisiona contra el vehículo de pasajeros y posteriormente contra el establecimiento público Venta de Víveres. 6 de los heridos más graves fueron trasladados a un hospital cercano, mientras que los otros 3 fueron atendidos por personal médico en el sector. Según las autoridades, la peor parte la llevó el conductor del taxi, quien a esta hora se debate entre la vida y la muerte en una unidad de cuidados intensivos. En Bogotá, Colombia, Gilberto Rivera para Noticiero Estrella TV. Y con esto vamos a una pausa, pero enseguida regreso con más aquí en el Noticiero Estrella TV. No se vayan.
Y ya es oficial, jugadores y jugadoras de las selecciones de fútbol de Estados Unidos recibirán los mismos sueldos. El convenio se concretó hoy, lo que convierte a la federación de este país en la primera en todo el mundo en alcanzar el acuerdo que estará vigente hasta 2028 y que cubrirá los 2 próximos mundiales y unos Juegos Olímpicos. Y seguramente usted alguna vez ha escuchado la frase amor ardiente. Bueno, pues parece que lo que va a haber ahora es a lo que me refiero. Es una pareja que se prendió fuego para llegar casi envuelto en llamas al altar. Pero usted, por favor, no lo vaya a intentar. Ellos están preparados porque son actores de riesgo y quisieron honrar su profesión haciendo eso al casarse. Pero bueno, vamos a dejar con estas imágenes. Yo soy Abel Álvarez, sigue en la sintonía de Estrella TV. Gracias por informarse con nosotros.